Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia y te pedimos el discernimiento. Te pedimos la docilidad para tu palabra a través de nuestra Madre la Iglesia y permítenos ser obedientes. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum. Se me olvida la primera parte. Sacrosanctum Concilium, en el párrafo 24. La sección de normas generales. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determina la ley en el obispo. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponden también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidos. Por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. ¿Lo ven? Solo la Iglesia puede hacer este cambio. Así que los tradicionalistas que condenan los cambios que hizo la Iglesia no tienen autoridad alguna, así sea sacerdote. Quien tiene la autoridad es el magisterio de la Iglesia, no ustedes. Bueno, yo hablo de los extremistas, no de todos. Conservar la tradición de apertura al legítimo proceso. Párrafo 23. Para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, debe proceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Téngase en cuenta además no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgicas, sino también la experiencia adquirida de la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan innovaciones, sino lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las existentes. En cuanto sea posible, evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. Miren, no se pueden hacer cosas innovadas como los protestantes en misa solo porque así llaman más la atención o acercan más gente a la iglesia. No, la misa es la misa. Y esto es muy importante entenderlo para los tiempos de hoy. La misa es como es. Al que le guste, bendito sea Dios, y al que no, que Dios lo bendiga. Así es la verdad, así es la doctrina de la iglesia. Que ahora los líderes quieren a veces mostrar otra manera de evangelización, pues tienen la libertad, son los líderes, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no ha enseñado la iglesia, eso no predicó Jesucristo, ni San Pablo, ni San Pedro, ni en los últimos 2000 años se ha predicado eso. Esto apenas hace poco, de que quieren diluir todo para que la gente no se les vaya con una falsa misericordia, porque cuando no se les habla con verdad, no es misericordia, es falsa misericordia. Cuando se habla verdad sin amor, es fariseísmo. Entonces, ni un lado ni el otro. Biblia y liturgia, párrafo 24. En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigúa la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Revisión de los libros litúrgicos, párrafo 25. Revísense cuanto antes los libros litúrgicos, valiéndose de peritos y consultando a obispos de diversas regiones del mundo.
B. Normas derivadas de la índole de la liturgia como acción y jerárquica y comunitaria. Caracteres eclesiales de las celebraciones litúrgicas. Párrafo 26. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen a él y manifiestan, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Primacía de las celebraciones comunitarias. Párrafo 27. Siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria como asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. Cada cual desempeñe su oficio. Párrafo 28. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y normas litúrgicas. Auténtico misterio litúrgico. Párrafo 29. Los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la Schola Cantorum desempeñan un auténtico misterio litúrgico. Ejerzan por tanto su oficio con la sincera piedad y orden que conviene a tan gran ministerio, y les exige con razón el pueblo de Dios. Con ese fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Miren, mis hermanos, en un comentario me ponían que no se debe de decir lectores. Y de hecho yo también tenía entendido. Yo me di cuenta que creí que me había equivocado ahí. Pero ahorita leyendo el Concilio Vaticano II, vemos que la Iglesia también los reconoce como lectores. Y ahorita estaba pensando, ¿pero qué no debemos ser proclamadores? Y en realidad sí está correcto. Somos lectores que proclamamos la palabra de Dios. Entonces, sí es correcto, según el Concilio Vaticano II, decir lectores. Participación activa de los fieles. Párrafo 30. Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdense además a su debido tiempo un silencio sagrado. Normas para la revisión de las rúbricas. Párrafo 31. En la revisión de los libros litúrgicos, téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté prevista también la participación de los fieles. No se hará excepción alguna de personas. Párrafo 32. Fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado y exceptuados los honores debidos a las autoridades civiles o tenor de las leyes litúrgicas, no se hará acepción de personas o de clases sociales ni en las ceremonias ni en el ornato externo. Normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. Liturgia instruye al cristiano. Párrafo 33. Aunque la sagrada litúrgica sea principalmente culto de la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Si entendiéramos esto, todos participarían en misa. No estuvieran con chicles en la misa, con el teléfono texteando, juguetes para sus niños, comida para sus niños, aguas, bebidas para tomar dentro de la misa. No harían nada de eso. No se vistieran muchas mujeres como prostitutas. La verdad, fuéramos con otra sintonía. Más aún,
Las oraciones que dirige a Dios el sacerdote que preside la asamblea representando a Cristo se dice en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido recogidos por Cristo o por la Iglesia para santificar realidades divinas invisibles. Por tanto, no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, Romanos 15:4, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los participantes se alimenta y sus almas se elevan a Dios a fin de tributarle un culto racional y recibir su gracia con mayor abundancia. Por eso, al realizar la reforma hay que observar las normas generales siguientes. Estructura de los ritos, párrafo 34. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Biblia y predicación y catequesis litúrgica, párrafo 35. Para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia, en las celebraciones sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada. 2. Por ser el sermón parte de la acción litúrgica, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto, en cuanto lo permita la naturaleza del rito. Cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el misterio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán Sagrada Escritura y liturgia, ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia. 3. Incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica. Y si es preciso, téngase previstas en los ritos mismos breves moniciones que dirá el sacerdote u otro ministro competente, pero solo en los momentos más oportunos con palabras prescritas u otras semejantes. 4. Fomentarse las celebraciones sagradas de la palabra de Dios a las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias de Adviento y Cuaresma y los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares que no haya sacerdotes, en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono u otro delegado por el obispo. Lengua litúrgica, párrafo 36. 1. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Miren, la Iglesia defiende el ritual latino. El problema es que los que se meten ahí, no todos, pero muchos, se radicalizan al punto que rechazan todo lo demás, y ese es el problema. A veces por eso la gente condena al Papa Francisco, pero es que también esos radicales hacen mucho daño en la Iglesia. Pero la Iglesia defiende el latín. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es más útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. 3. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22.2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión, si hiciera falta de consultarle a los obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la Celia Apostólica. 4. La traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionadas. Normas para adaptar la liturgia, mentalidad y tradiciones de los pueblos. Bueno, mis hermanos, por hoy vamos a terminar aquí.
vamos a empezar ya en la reforma y el fomento de la liturgia, de los cambios que se hicieron después del Concilio Vaticano II. Así que primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.